Bueno, pues buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Como pueden ver en el título de la charla del día de hoy, les voy a hablar de este autor alemán que se llama Paul Schebart o Paul Schebart. Es un autor bastante poco conocido en realidad, incluso para los que nos dedicamos o que nos interesa la literatura alemana. Es uno de los autores en realidad un poco olvidados. Pero también es un autor muy particular, muy peculiar, y vale mucho la pena, además de que era alguien que se interesaba por temas muy diversos, incluso en un momento les voy a comentar la arquitectura, que también es muy pertinente pues con las cosas que emprende Knox. Entonces creo que ahí lo podemos unir muy bien. Y el otro tema muy importante del que les voy a hablar es el concepto de la utopía, que justamente Schebart combina o hace o explora en conjunto con la arquitectura, ¿no? Él decía, entre otras cosas, que la arquitectura debe ser una forma de realizar la utopía o de realizar los ideales humanos más altos. Entonces le da un lugar impresionantemente importante a la arquitectura, ¿no? Entonces es un pensador muy interesante también por eso. Y también influyó a personajes como Bruno Taut, otro arquitecto famoso. Él sí que construyó edificios. Schebart no lo hizo, ¿no? Schebart solamente diseñó, pero escribió muchísimo sobre la teoría de la arquitectura. Y bueno, Bruno Taut lo continuó de alguna forma, y todavía más conocido, pues él fue uno de los precursores en cuanto a conceptos, ideas de la Bauhaus, ¿no? De la escuela Bauhaus en Alemania. Entonces tiene un legado muy importante, y creo que explorando las ideas que Schebart propuso se puede entender mucho más la Bauhaus, ¿no? y los objetivos que tenía. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a explorar brevemente en la plática. Bueno, Schebart tenía un seudónimo que era Bruno Krüger, y pues como pueden ver, era un personaje muy peculiar, ¿no? Tenía mucha excentricidad en su vida, en su forma de ser, en lo que escribía, en lo que le interesaba, y pues en su atuendo, en su apariencia también. Y además pues era un intelectual muy vinculado con la escena, digamos, intelectual de la época. Él nació en 1863, y si bien tenía una buena reputación, una buena relación con los intelectuales de la época, también lo veían pues un poquito loco, ¿no? Era alguien muy peculiar, muy distinto, ¿no? A las manifestaciones culturales, incluso de una época tan variada, tan intensa, ¿no? Culturalmente hablando, como fue las primeras 2 décadas del siglo XX en Alemania. Ustedes saben que en ese momento en Berlín había una actividad cultural impresionante, ¿no? Se estaban dando movimientos artísticos como el expresionismo, como el dadaísmo, y pues era también una ciudad muy cosmopolita, muy experimental en muchas cosas. Incluso le quitó, digamos, el título a París como la capital de Europa, ¿no? La capital más osada, ¿no? Que hacía las cosas que nadie hacía, que tenía comunidades que nadie tenía, ¿no? Donde salieron cosas como la liberación sexual, las drogas, pues los cabarets, todo eso se está dando en Berlín. Entonces es una ciudad como ninguna otra, ¿no? Y pues en ese contexto vivió Schebart. Él escribió justamente una de las obras que les voy a comentar, que se llamaba La arquitectura de cristal. Justo ya en el título podemos ver un poco por dónde va su teoría de la arquitectura. En ella, de una forma muy peculiar, porque son como viñetas, no es un tratado así extenso, sino un tratado muy breve con viñetas, incluso con ilustraciones que él mismo hizo, porque él también era ilustrador. Y en ella defiende básicamente la sustitución del ladrillo por el cristal. Él decía que el cristal es el material que debe usarse en la arquitectura, y obviamente por razones muy filosóficas, en realidad, ¿no?
tal vez no tanto estructurales, ¿no? Pero sí fundamentos, ¿no?, de la arquitectura que para él son lo que la convierten en una disciplina, en una forma de vida completamente relevante y completamente que debe tomarse en cuenta, ¿no?, en la actualidad. Como les decía, él es uno de los escritores extraños creativos. Hizo obras muy extrañas, les voy a hablar de algunas de ellas, nada más como para que también tengan un poco más de idea de por dónde iba su reflexión. Él fue escritor, contribuyó a las revistas de su época, las revistas más famosas, aquí vemos un par de portadas. Una se llamaba Pan y la otra se llama Der Sturm, esta de aquí. Incluso esta, que pueden ver, de 1915, fue la edición especial cuando él murió bastante joven. Murió en 1915 y todavía ya no le tocó vivir la Primera Guerra Mundial, que fue la gran catástrofe que cortó de tajo pues todo lo que estaba sucediendo en Berlín y por supuesto en Alemania, y fue lo que preocupaba a todos los intelectuales de la época. Pues a él ya no le tocó, sin embargo pues ya se estaba gestando, ¿no?, todos estos conflictos que desembocaron en la Primera Guerra. Y bueno, esta edición del Der Sturm se hizo en homenaje a él, y ese dibujo de Shepard fue hecho por Oskar Kokoschka, el otro gran artista también, pintor de la época, ¿no? Entonces, pues eran revistas muy interesantes, eran revistas académicas, culturales más bien, en donde participaban todos los grandes escritores, los grandes ilustradores, pintores de la época, ¿no? Entonces había una colaboración artística muy especial. Y bueno, pasando un poco para hablarles de sus obras. Él tenía, por ejemplo, esta obra que se llama Ja, was, möchte mir nicht alles, ¿no? Y bueno, eso significa más o menos como sí, que, ¿no? Es una cosa muy rara en español. ¿Acaso no queremos todo, no? Es un poco irónico el título, ¿no? Y es una obra bien particular, bien peculiar. En ella se incluyen 7 historias, 7 pequeñas historias, aquí se pueden ver numeradas, ¿no?, hasta el 7, cada una con su título. Y ellas presentan como una especie de fábula, cada una, cuentos de hadas, incluso actos utópicos. Es decir, no llevan la tendencia literaria de la época, ¿no? En esta época muchos escritores estaban más bien preocupados por la realidad política, ¿no?, muchas veces por la cultura también, pero pues no estaban tanto en la fantasía, ¿no? Y él sí, ¿no? En esta obra se dedicó mucho a eso. Pero pues claramente las fábulas, como pueden llamarse, también eran reflexiones irónicas y sátiras sobre la pérdida de armonía en el mundo, ¿no? En realidad el trasfondo de muchas de estas obras tiene que ver con una idea utópica o con una forma de explorar como, pues por un lado la descomposición, digamos, del mundo, pero también posibles salidas, ¿no?, posibles formas de remediar un panorama muy oscuro, ¿no? Aquí hay, por ejemplo, otra portada de una de sus obras que se llamaba El Teatro Revolucionario, y como esta sí es una ilustración suya, entonces pueden ver un poco su estilo, ¿no? Es uno de los artistas, ilustradores, artistas gráficos que crearon su propio estilo, ¿no? No tienen mucho antecedente. Y bueno, algo interesante de esta obra que les presentaba antes, pues es que es una especie de antecedente del microteatro, ¿no? Muchas de ellas eran obras de teatro muy cortitas, de 5, de 20 minutos máximo, y esto pues es algo también experimental muy importante que él hizo, ¿no? No se hacía antes, que yo sepa, ¿no? Este fue uno de los primeros en explorar ese tipo de formato para el teatro, ¿no?
Claro que toda su obra está llena de ironía, de un poco de sarcasmo también y de, como les decía, de fantasía, pero también llevan un trasfondo filosófico, utópico muy profundo, ¿no? Ahorita les voy a contar un poco. Esa es otra de sus ilustraciones, como pueden ver también, pues hay, no sé qué les transmite, ¿no? Pero son ilustraciones muy abstractas, algunas también tienen un tono tal vez melancólico, ¿no? A mí al menos, pues, sí me parecen muy imaginativas, muy surrealistas, pero también me parece que transmiten algo, ¿no? Algo más concreto. Al mismo tiempo que son abstractas, creo que tienen también, ¿no?, un mensaje, o sea, no un mensaje unívoco, pero, obviamente, pero sí hay algo, ¿no? Hay algo que te quieren decir. Bueno, yo así las veo, ¿no? Como que te quieren decir algo, no sabes qué, pero hay algo ahí encerrado, ¿no? Hay como un misterio, ¿no? A mí me parecería. Y pues eso es lo que pasaba con sus lectores, ¿no? Lo leían, veían su obra gráfica y pues se quedaban, ¿no? Casi mudos, ¿no? Sí, era algo sumamente denso, ¿no? Y difícil de tratar. Incluso él tiene otra obra, curiosamente, que se llama Na Prost, y esto significa, pues, salud, ¿no? El clásico Prost, ¿no?, que conocemos por el Oktoberfest, ¿no? Así se llama su obra, ¿no? Y esta obra es una novela fantástica en la cual hay 3 personajes principales que vuelan por el espacio y discuten el significado y el propósito de las historias de un autor completamente desconocido para ellos, y pues resulta que es él, el mismo, ¿no? O sea, Paul Shepard. Y la trama de la novela está marcada por una sátira académica, la discusión sobre la pregunta de lo que el autor realmente quería decir, ¿no? Entonces es también pues un guiño hacia sí mismo, ¿no? Y resulta que estos 3 académicos muy peculiares son nada menos que germanistas, es decir, estudiosos de la literatura germana, pero son asiáticos. Entonces también está presentando este acercamiento a obras desde otro punto de vista, desde otra cultura, y al mismo tiempo pues esta forma de expresar que muchas de estas obras a lo mejor dejan justo, ¿no?, estupefactos a los críticos, ¿no?, a sus lectores. Y pues al final de la obra los asiáticos en varias ocasiones, cuando están hablando de los temas que tratan las obras de Paul Shepard, pues terminan siendo nada, Prost, o sea, bueno, salud, ¿no? Porque no hay nada más que podamos decir sobre estos temas tan difíciles de tratar, ¿no? Entonces ahí hay un humor también importante que es muy característico de Shepard. Bueno, y particularmente les voy a hablar de 2 obras que son pues las más famosas en realidad de Shepard. Esta ilustración pertenece a una obra que se llama Les Avendio. Y Les Avendio pues es un nombre que él inventó y es el nombre del personaje principal de esta novelita. Es una novela bastante breve, pertenece, podríamos decir, al género de ciencia ficción, y aunque él no hizo estas ilustraciones, las hizo un colega suyo contemporáneo, muy famoso también en el ámbito de la cultura alemana de aquel momento, Alfred Kubin. No sé si alguien lo conoce, que también fue pues también es, ¿no?, un personaje muy controvertido, también muy peculiar, ¿no?, igual que Shepard, también pues digamos que tiene seguidores, ¿no?, muy de culto, podríamos decir, muy iniciados, ¿no?, por así decirlo. O sea, es alguien realmente especial, ¿no?, su trabajo. Si bien también pues tiene esta carga oscura, ¿no?, sobre todo la obra literaria de Alfred Kubin es famosa por ser bastante negra, por así decir, ¿no? A diferencia de Shepard, que tiene también un lado utópico muy importante. Bueno, entonces Les Avendio, esta historia corta de la que les hablo, fue publicada en 1913 y
desarrolla la trama de este personaje principal que se llama Les Avenio, que vive en un asteroide que se llama Pallas. Encontramos una descripción peculiar de los personajes. Por supuesto, la obra tiene, como les decía, este tinte de ciencia ficción, entonces todo es muy fantástico, ¿no? Y pues aquí vemos la representación, ¿no?, de cada personaje en Pallas, ¿no? Como pueden ver, y algo que nos describe al principio de la obra, se trata de seres que tienen una especie de cola o pata, en cuyo extremo hay una especie de succión, ¿no? Una de esas cosas que, ¿cómo se llaman? Como un chupón, ¿no? Que les permite no solamente colocar su cola sobre su cabeza, ¿no?, y dejarla adherida, ¿no?, sino también moverse y subir, ¿no?, escalar con ese aditamento, ¿no?, con esa facilidad. Como pueden ver, pues en el asteroide hay pues una especie de naturaleza, ¿no? Podemos ver como una especie de montañas, y pues son personajes que no tienen necesariamente un género, ni masculino ni femenino, sino son como seres más bien asexuados, ¿no? Y bueno, la trama de la novela se resume en que a Les Avenio, que es el personaje principal, se le ocurre que lo que deben hacer es una gran torre, ¿no?, una torre enorme. Entonces ahí viene el vínculo con la arquitectura, ¿no? Pero es una torre tan grande que necesitan poner todo su empeño, todo su trabajo, todo su tiempo en construirla. Entre los diversos personajes surgen controversias, ¿no? Hay un personaje en particular que se llama Pekka, que es un artista y que constantemente en la obra está recordándonos a nosotros como lectores y bueno, a los personajes en la obra, que esta torre solamente debe construirse si se mantiene como un ideal artístico, ¿no? Él trata de que los palacianos integren los objetivos artísticos en esta gran construcción. Es un poco triste que al final pues pareciera que no triunfa, por así llamarla, el objetivo artístico, y pues el proyecto termina volviéndose una especie de obsesión para ellos, ¿no? Y siguen construyendo. Aquí podemos ver otra imagen de las ilustraciones de Kubin. Aquí podemos ver cómo ellos están como medio deslizándose, ¿no?, con su pata succionadora por distintos lugares, ¿no?, en distintas superficies. Ventosas. En otras ilustraciones vemos como los palacianos son pues estos seres, digamos, reflexivos, ¿no?, estos seres que están como que se dedican realmente como a estar, ¿no? O sea, antes del proyecto de la torre pues no tenían ningún tipo de ocupación, ¿no? O sea, eran simplemente personas contemplativas, ¿no?, que es lo que vemos un poco aquí. Esta idea de que están jugando una especie de burbuja y contemplando, ¿no?, el universo. Y un poco lo que aprendemos también a través de Les Avenio es que el proyecto de la torre para él tiene una finalidad más, por llamarla así, trascendental, ¿no? Una de las cosas que él dice una y otra vez en la novela es que a través de esa gran torre van a llegar a la nube, ¿no?, a la gran nube que cubre Pallas, y tal vez sabrán entonces qué hay detrás de ella, ¿no? Entonces también hay pues un contexto, un contenido semi-religioso, teológico, filosófico también, ¿no? Y bueno, existen varias versiones de la torre, pero la de Les Avenio pues es esa, ¿no? Él realmente está motivado por eso, para lograr el gran proyecto. Aquí vemos otra ilustración en donde vemos a los palacianos básicamente volando. O sea, lo que se describe es que ellos se arrojaban hacia el vacío y pues de una forma con su cuerpo lograban planear. Entonces también pues podríamos decir que volaban, ¿no? No propiamente, pero esto es una de las cuestiones que caracterizan a la obra como ciencia ficción, ¿no? Porque sí hay
aparte de la fantasía, sí hay explicaciones o fenómenos o cosas que suceden que están basadas en una explicación, digamos, semicientífica, ¿no? No todo eso, pero hay cuestiones que sí se acercan mucho a lo técnico-científico, ¿no? Aquí, por ejemplo, otra ilustración en donde los vemos ya en la estructura de la torre, ¿no? Ya están, digamos, colocados ahí, y entre que están trabajando para seguirla construyendo, y pues él les habla también, ¿no? Se supone que les habla y les está diciendo que deben de continuar, ¿no? Que también se convierte en un proceso tan cansado, tan desgastante, tan inhumano en realidad, que pues muchos se empiezan a cuestionar, bueno, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿No? ¿Por qué tiene que ser tan alto? Entonces él funciona ahí también como alguien que motiva y que les trata de animar a que sigan, ¿no? Era tan desgastante el proyecto de construcción que incluso ellos pierden la posibilidad de hacer una especie de ungüento, así se describe, como una pasta que les permitía regenerarse, ¿no? Si se lastimaba, ¿no? En la construcción también sucedía que alguien se lastimaba, sucedía algo así, y con ese ungüento, pues el ungüento era como mágico, ¿no? En la historia, pero pues justo por tanta explotación, ¿no? Del asteroide mismo, de los recursos del asteroide, empieza a agotarse, ¿no? La posibilidad de crear este ungüento. Entonces empieza a volver más dramático también este proyecto de seguir construyendo, ¿no? Algo bien curioso, por ejemplo, en la novela, y que es muy afín con lo que les decía del género de ciencia ficción, es que según el autor, en Palas, en este asteroide, existe un tipo de acero que él llama cadimo, que solamente se extrae en barras enormes, ¿no? Barras que él dice miden 6 kilómetros, que es una locura, ¿no? Y pues eso es lo que usan para construir la torre. Y claro, pues el cadimo, que es muy abundante en Palas, pues también se empieza a agotar, ¿no? de tanto usarlo para la torre. Me voy a adelantar un poquito. Bueno, otro dato interesante de la novela es que los palacianos conocen a otros seres de otro asteroide que se llaman los kikokianos, ¿no? Que son estos pequeñitos. Son del tamaño de un puño, nos dicen en la novela, y pueden suspenderse en el aire, y por eso cuando hablan con los palacianos pues se pueden poner frente a ellos. Especialmente uno de esos personajes, uno de los kikokianos, es alguien que tiene diálogos constantes con Lesavendio, con el personaje principal, y es uno de las voces, ¿no? Que también permiten entender, las voces narrativas que nos permiten entender cuáles son las motivaciones de Lesavendio para este proyecto, ¿no? Y es también alguien que le hace reflexionar sobre lo que está sucediendo, ¿no? Por ejemplo, los kikokianos nos dicen no pueden llorar, ¿no? Están siempre contentos, ¿no? No conocen la tristeza, ¿no? La depresión. Entonces cuando ellos empiezan a notar que los palacianos están cada vez más decaídos, más deprimidos, heridos, ¿no? Inseguros de este gran proyecto, pues ellos dicen, no entendemos qué les pasa, ¿no? ¿Y por qué no mejor lo dejan, ¿no? Y entonces son este diálogo, ¿no? Que nos permite también a nosotros como lectores cuestionarnos cuál es el objetivo real de lo que está sucediendo, ¿no? Y bueno, obviamente tiene una relación pues bastante evidente con lo que está sucediendo en la sociedad industrializada, ¿no? En su momento, ¿no? Que este afán de seguirse industrializando, de seguir produciendo, y luego lo vemos reflejado de una manera atroz pues en la guerra, obviamente, ¿no? Cuando esa industrialización se aplica a eso, ¿no? Primero que nada, ¿no? Sobre todo en Alemania. Entonces, pues en eso él también es una especie, o sea, Shepard es una especie de visionario que se da cuenta, identifica todo esto y pues lo plasma en una obra de ciencia ficción. Aquí vemos otra ilustración de cómo están elevándose en la torre, siguiendo la construcción. Esta ilustración es muy interesante, sucede, más bien ilustra un pasaje en la novela en la que
Peca, que es este palaciano que les comentaba, que es digamos, el artista de todo el asteroide, quien está realmente preocupado por el arte, para quien el arte es fundamental, ¿no? Pues termina sintiéndose totalmente derrotado porque sus deseos de que la torre mantuviera un aspecto artístico pues no son respetados, ¿no? Por un lado, y lo dice así la novela, por un lado, como él quería que la torre tuviera principalmente cristal, justo por lo de la arquitectura de cristal, y eso era mucho más tardado, pues lo dejaron de lado, ¿no? Entonces siguieron con el acero, y el cristal, pues dijeron, no, pues vamos a tardar años más tiempo, ¿no? En ponerle todo el cristal, y pues tenían esta prisa enorme por terminar la gran torre, ¿no? Entonces, pues Peca cada vez, es decir, el personaje cada vez queda más desplazado, y si bien los palacianos también tenían esta incapacidad de llorar, ¿no? De sufrir, de hecho, pues Peca empieza a sentirlo, ¿no? Empieza a sentir una frustración, ese sufrimiento que no conocía, que ellos no conocen en general, y decide morir, ¿no? Y para que los palacianos murieran, era necesario, y así lo describe la novela, que lo expresaran a otro palaciano para que ese palaciano lo absorbiera a sí mismo, ¿no? Entonces no morían, ¿no? Digamos que se absorben a otro palaciano, y ese palaciano, con esa absorción, recibe características de esta persona, de este otro palaciano que absorbió, ¿no? Entonces es una forma interesante de describir la muerte también, ¿no? Para ellos es eso, ¿no? Y pues Peca termina pidiéndole justo a Lesavendio, ¿no? Que es el personaje principal, que lo absorba, es decir, que desaparezca, ¿no? No tiene ya mayor motivo para estar. Bueno, entonces pues la novela continúa con este proceso de construcción que es mordaz, ¿no? Que cada vez se describe con mayor prisa, con mayor intensidad, y finalmente pues empezamos a ver ya la torre terminada. Algo que les debo decir, porque es un dato interesantísimo, es que supuestamente esta torre iba a medir 16 kilómetros. Sí, que es una locura. Bueno, yo me imagino que todos lo están imaginando, ¿no? ¿Qué sería eso? O sea, ¿qué serían 16 kilómetros hacia arriba? Sí. ¿No? Hemos llegado casi al kilómetro, ¿eh? Exactamente. Casi en Dubái. Exactamente. Casi, es lo que les iba a mostrar. Hasta lo invoqué. Justamente, porque creo que es necesario. 808 metros, algo así. 800, aquí tengo el dato, pero ya se me perdió. Sí, 800 algo, ¿no? Sí. Metros. Y es lo más alto que se puede uno imaginar, ¿no? Y ya es en este momento. Hasta marea verde, ¿no? Y es impresionante. Sí. Y digamos, esto es realmente hablando en una locura, ¿no? Bueno, yo porque no tengo idea, pero ustedes no podrán decirme que es un proyecto súper complejo, ¿no? Y pues se ha dicho mucho, ¿no? Que no se puede mucho más, ¿no? O sea, que es físicamente casi imposible, ¿no? Entonces, pues esto es lo que se proyecta en la novela, ¿no? Los 16 kilómetros. Hay otro proyecto que ahorita no recuerdo cómo se llama, no sé si lo han escuchado, que también es en Dubái, obviamente, en esta torre nueva que parece que ya se empezó o sea, el proyecto está, les voy a decir cómo se llama. El proyecto va, ¿no? Y esta torre se supone que va a medir 1.600 o 1.300 kilómetros. Metros. Sí, que también, pues bueno, es un poquito más que el Burj Al Arab, ¿no? Que ese es otro gran edificio, pero pues aún así, pues no son 16 kilómetros, ¿no? Es decir, pensar en eso es no, marea, como decías, ¿no? En fin, entonces eso es importante tomarlo en cuenta porque, pues bueno, la obra, si bien habla en términos, digamos, estructurales de la torre, ¿no? Aparte de toda la fantasía que tiene, pues está también planteando esta locura, ¿no? O este deseo increíble de que una torre mida 16 kilómetros, ¿no? Sería el doble del Monte Everest, más o menos. Sí, más o menos. El Monte Everest mide casi 9.000 kilómetros. Metros. 9.000 metros, sí.
Sí. Es bueno saber eso para justo No, tener. y en Jeddah, Arabia Saudita, también hay un proyecto de una más alta que la de Dubái. Sí. Ya se está construyendo. Sí, ellos están... Sí, poco más del kilómetro. Ellos están obsesionados con esto. No, la altura, la altura. Sí, La altura Torre de para Babel todo. sigue siendo una obsesión. Sí, sí. Y entonces, pues estas historias, ¿no? O este libro que describe la torre, pues no es totalmente descabellado, ¿no? O sea, sí refleja Bueno, ahorita. un deseo, ¿no? Ahorita, quién sabe. Claro, claro. Pero refleja pues un deseo, ¿no? Un deseo humano tal vez, ¿no? Y vuelvo al tema de la utopía, ¿no? O sea, ¿por qué querer subir tanto, ¿no? O sea, ¿qué representa, ¿no? Esa altura, ¿no? Viéndolo de una forma simbólica también, ¿no? ¿Qué pretendemos, ¿no? Con llegar. Llegar al cielo no, ¿verdad? Pues en el saber Dios sí, ¿no? Se trataba de llegar a aquella nube de la que no se podía pasar, ¿no? Pues bien, entonces esa es una de las características particulares de esta obra. Ahora les estoy mostrando este pabellón de cristal, no sé si alguien lo reconoce. Fue una de las obras arquitectónicas que sí se realizó muy brevemente, después se retiró porque se hizo para una exposición universal. Me parece que la de 1914. Y después se terminó. Ustedes saben que en las exposiciones universales pues, algunas cosas se construían solamente para eso, ¿no? Y después pues dejaban de existir. Otras como la Torre Eiffel, que justo se hizo también en una exposición universal, pues ahí se quedaron, ¿no? Pues este pabellón responde a los ideales arquitectónicos que tenía Shepard, ¿no? que discutió Shepard en esta obra de la arquitectura de cristal, justo porque toda esta cúpula que pueden ver estaba hecha de cristal. A lo mejor así no se ve tan bonita, ¿no? Pero pues la idea era que todos esos cristales que se ven tuvieran un color, ¿no? Y eso, según Shepard, pues proyectaba un ambiente, un estado de ánimo específico en las personas que estaban allá adentro, ¿no? Entonces, como les decía, es una forma utópica de entender la arquitectura, ¿no? Una forma de bienestar, de cambiar la emoción, ¿no? En el momento de encontrarte en un lugar así, ¿no? Entonces, pues le da este giro importante, ¿no? A la arquitectura. Bien, el segundo texto del que les quiero hablar hoy, que también es muy peculiar, se llama Das Perpetuum Mobile en alemán, o El Móvil Perpetuo, que es este librito. Bueno, esta traducción es muy pequeñita, es un libro también como tipo diario, con una estructura muy peculiar, en donde Shepard iba relatando lo que sucedía en este proyecto real, ¿no? en el que él se embarcó. ¿Alguien sabe qué es un móvil perpetuo? Pero es una figura más o menos conocida, antigua, ¿no? Desde Da Vinci, ¿no? Se trataba de llegar al móvil perpetuo. Se convierte un poco en una fantasía después, ¿no? Pero en algún momento se sentía muy viable, ¿no? Lograr hacer este aparatejo, ¿no? Que se llama móvil perpetuo. Pero para no explicarles necesariamente qué es, les voy a poner un video para que vean qué es lo que se supone que debía ser el móvil perpetuo. Y este es el dibujo, el diseño original de Shepard, el que vemos ahí. Se entiende que se supone que, perdón, se entiende que era este
este invento. ¿Qué pretendían que hiciera? ¿Que volara? No, que girara, ¿no? De manera infinita, ¿no? Sí, o sea, lo que yo provoco que algo se mueva, ese algo que se mueva provoca que yo me mueva al mismo tiempo. Pues se supone que el móvil perpetuo se movía por la gravedad, ¿no? Esa era la teoría, ¿no? Y nos hace mucho sentido, ¿no? Pues si existe la gravedad, si yo logro que la gravedad impulse, ¿no? Provoque. Que algo se mueva, pues se seguirá moviendo siempre, la gravedad no se acaba, ¿no? O sea, sigue ahí, ¿no? Pero resulta que no, y hay una ley de la física, que es la de la conservación de la energía, que dice que esto no es posible, ¿no? La energía no puede generarse así infinitamente, ¿no? Entonces, pues, obviamente desde mucho antes incluso del siglo XX, pues este invento ya se había considerado como imposible, ¿no? Pero pues Shepard, que es un personaje extraño, ¿no? Dice, no, yo creo que sí lo puedo lograr, ¿no? Sí lo puedo hacer, o sea, sí, seguramente se puede hacer esto, ¿no? Y igual, ¿no? En este diario, en donde va describiendo las peripecias, los diseños, va dibujando cada diseño que hace distinto para el móvil y pues va diciendo que se está sacando, que ya empezó a moverse, que seguramente lo va a lograr dentro de, ¿no? Y se la pasa un año, ¿no? El tiempo del diario es de un año, comentando cada intento, ¿no? Pero pues sí, aunque parezca un reporte ahí más o menos técnico de lo que está haciendo, pues termina también siendo una obra literaria y filosófica, porque pues empieza a hacer comentarios como reflexiones sobre lo utópico, ¿no? Por ejemplo, dice, se podría, es decir, si funciona el móvil perpetuo, se podrían entonces construir presas en la mitad del océano Atlántico y en la mitad del océano Pacífico, y podríamos drenar el mar Báltico y el mar Mediterráneo. Nada de todo esto sería imposible si la rueda funciona. También el invento tendría un efecto inesperado. En otra parte nos dice, no se puede vivir eternamente admirando el mundo terrenal. Si la rueda funciona, nos tendremos que ocupar de las cuestiones astrales, así le llama él, y eso para mí es lo más preciado de todo este asunto fantástico de la rueda. O sea, es decir, que él se imagina que si este invento es posible, entonces no necesitamos energía, no necesitamos explotar, nada, ¿no? Ni electricidad ni nada, porque la misma gravedad nos va a impulsar, ¿no? A hacer cualquier tipo de máquina, ¿no? Que funcione solamente con eso y por lo tanto pues nada sea imposible, ¿no? Todo sea fácil, está ahí a la mano, no tenemos que buscarlo ni inventarlo más. Y podemos dedicarnos, y aquí viene como esta tendencia un poquito más idealista que tiene, pues podemos dedicarnos a lo astral, ¿no? O sea, a ser felices o a no preocuparnos por lo material. Básicamente eso es lo que significa para él, ¿no? Un invento así, y por eso lo persigue y lo persigue, ¿no? Casi obsesivamente. Si bien se da cuenta que es muy probable que no funcione, y tiene también reflexiones muy extrañas, ¿no? Por ejemplo, dice, casi quisiera desear que la rueda no funcione, porque la literatura se fomentaría más con el fracaso de la rueda que con su éxito, ¿no? Entonces dice, no, pues si todos vamos a ser felices, ¿no? Con esta teoría, todos vamos a poder obtener energía inagotable y hacer lo que sea, ¿no? Pues, físicamente hablando, pues entonces ya no habrá necesidad tal vez de escribir, ¿no? Y esta reflexión sobre lo utópico, ¿no? ¿Qué pasaría si logramos todo esto, ¿no? ¿En dónde quedamos? ¿En dónde quedan nuestros objetivos humanos, ¿no? Lo que conocemos, que entendemos ahora, ¿no? Entonces, pues sí llega a cuestionar y a presentar la idea de la utopía pues como algo mucho más complejo de lo que imaginaríamos en primera instancia, ¿no? Sería tal vez pues algo que no podríamos realmente imaginar, porque pues es tan distinto a lo que realmente vivimos, que pues tal vez descontrolaría, por así decirlo, o descontrolaría todo lo que conocemos, ¿no? Y quién sabe cómo llegaríamos nosotros a sentirnos en esas circunstancias, ¿no? O cómo nos transformaría también, ¿no? Entonces, básicamente es un autor que explora la utopía, pero al mismo tiempo nos hace dudar de ella, y por eso es tan controversial y tan
tan interesante y pues tan profundo también, ¿no? Bueno, este es un poema de Shepard que escribió más o menos por la misma época por la que estuvo en este proyecto del móvil perpetuo. Y pues aquí vemos un poquito pues esta dualidad, ¿no? Esta duda, ¿no? Entre lo utópico y pues una realidad muchísimo más dura, ¿no? Muchísimo menos alentadora, ¿no? Se llama Salmo del Soñador, que también es muy importante, ¿no? Como título. Y pues propone un poco esta visión utópica que a lo mejor fuera de la Tierra es posible, ¿no? Y pues termina también diciendo pues odia la Tierra, ¿no? Entonces hay también objetivos que tal vez son imposibles de cumplir aquí, ¿no? Y claro, en Desavedio, que es en la otra novela que les comentaba, pues tal vez hay una visión un poco más parecida a lo utópico en algunos momentos, pero pues su obra oscila, ¿no? Entre lo que sí cree en la utopía, en lo que sí explora la utopía como una idea posible y en lo que definitivamente la ve como o imposible o a lo mejor indeseable, ¿no? Entonces es interesante esta forma de presentarlo, ¿no? Y bueno, antes de concluir, porque quiero también dar espacio a las preguntas o comentarios que puede haber, me interesa mostrarles nada más un poco más sobre este otro arquitecto que se llamaba Bruno Taut, que fue influido por Shepard, como les decía, por toda la teoría de Shepard, y además pues fue precursor de la Bauhaus, ¿no? De la arquitectura de la escuela Bauhaus. Aquí, por ejemplo, hay un proyecto que está en Berlín, que pues fue un proyecto enfocado en la vivienda, ¿no? Una vivienda sencilla pero muy enfocada en el bienestar, ¿no? En la vivienda digna, y fue de los primeros proyectos que se ocuparon de la vivienda en ese sentido, ¿no? Tiene también un tinte pues idealista y pues hasta cierto punto comunista, ¿no? En el sentido de que todos tienen, en esta teoría pues todos tienen derecho a vivir bien, ¿no? Aquí, por ejemplo, está la imagen de estas construcciones que existen todavía en Berlín, se pueden visitar, de hecho se han vuelto pues patrimonio, ¿no? Porque son construcciones históricas muy importantes, y pues pueden ver la imagen en blanco y negro y la imagen a color, que es la forma, bueno, como se ve en la actualidad, ¿no? Entonces pueden ver pues este tipo de construcción que tiene líneas muy claras, ¿no? Que tiene una funcionalidad muy clara, pero al mismo tiempo pues creo que esos elementos como el color, un poco de diseño, pues pretenden que también respondan a una estética, ¿no? También muy dirigida, ¿no? Hacia un bienestar también, ¿no? Esta es otra imagen que, bueno, no es tan bonita. Esta es otra, también pues los colores eran importantes, son importantes en esa composición. Insisto, tal vez no, aquí no se vea tan innovador, pero como sabemos, pues todo, las propuestas arquitectónicas de la Bauhaus fueron en su momento. Y este es el diseño visto desde arriba, y pues se supone que es una ¿cómo se llama? Herraduras, ¿no? Una herradura. Y también tiene una lógica, ¿no? Es estructuras, es para fomentar la convivencia, fomentar que exista la comunidad, ¿no? Entonces, en todos estos diseños, en todas estas construcciones existe ese objetivo, ¿no? Ese objetivo muy humano, ¿no? Y muy ideal también, muy idealista. Entonces, insisto, tiene mucho que ver con lo que propuso Shepard, ¿no? Para la arquitectura. Si conservamos o no esa forma de entender la arquitectura hoy en día, pues es otra pregunta, no sé, ¿no? Es importante pues también para los arquitectos de hoy en día si lo toman en cuenta o no, ¿no? Y si es un precepto importante o no. Me parece que para muchas escuelas lo es, pero también se empieza a perder un poco, me parece. Bueno, esta es otra imagen, una de las puertas. Las puertas son muy importantes en estas construcciones. Y pues como pueden ver, sí hay una tendencia estética muy peculiar,